Eso, ahora cambiamos de tema y nos vamos al ámbito judicial y algo que adelantábamos también en el inicio del programa, que vamos a estar hablando, a estar tratando el tema de la cuota de alimentos, cuota alimentaria. Y para ello la tenemos en línea a Fabiana Martínez, ella es abogada, a quien le agradecemos el contacto, tanto a ella como también a su colega, Candela Aricho Arzú, que también en otra oportunidad va a estar en contacto con nosotros y nos van a acompañar, ¿sí?, una vez a la semana, abordando distintos temas. Hoy, en particular, este miércoles 19, vamos a hablar puntualmente sobre este tema de la cuota de alimentos. Primeramente, la saludo. Muy buenos días, Fabiana. Gracias por el contacto telefónico. ¿Cómo estás? Político. Buenos días, Sol. Muy bien. ¿Y vos? Gracias por el contacto y para colocar en contexto, ¿no?, de este tema y abordar un poquito más a fondo, consultarte qué es o en qué consiste puntualmente la cuota alimentaria. Hoy vamos a hablar respecto a la cuota alimentaria, que es la obligación de los progenitores hacia los hijos menores. Perfecto. Y consiste en sí en una obligación que tienen ambos progenitores, que es una obligación y un derecho a criar a sus hijos, educarlos y alimentarlos, que es una obligación compartida entre ambos. ¿Hasta qué edad es obligatoria esta cuota de alimentos? El Código Civil establece que hasta los 21 años de edad los progenitores están obligados a cumplir con esa cuota de alimentos y con el deber de ambos, digamos. ¿O incluye solamente alimentos o tienen otras...? Se caracteriza por llamarle cuota de alimentos, pero está dentro de ello. Ese concepto, todo lo que tenga que ver con la crianza, con la educación, con esparcimiento, vestimenta, salud, abarca todo lo referente a la crianza de un niño. ¿Y cómo un padre puede eximirse del pago de los alimentos luego que el hijo sea mayor de edad, cumpla los 18 o 21 años? En realidad, a partir de los 18 años, sí, los progenitores pueden probar que ese hijo mayor de edad puede proveerse sus alimentos por sí solo. Ejemplo, un hijo que trabaja y ya puede comprarse lo que necesita para subsistir sin necesidad del apoyo de los padres. Entonces, en esos casos se pide el cese de cuota de alimentos si es que está judicializado, y si no, supongamos que ese mayor de edad, perdón, sí, intenta una demanda contra sus progenitores respecto a alimentos, los progenitores pueden defenderse alegando que puede proveerse por sí solo porque ya trabaja y es una persona independiente. Si no, va hasta los 21 años de edad, es obligatoria la cuota de alimentos de los padres hacia los hijos. Sí, y con respecto a los hijos que siguen estudiando, son mayores de edad y siguen estudiando, ¿allí hasta qué edad están, digamos, obligados de abonar esa cuota? Si ese hijo que es mayor de edad puede demostrar que estudiar o capacitarse le impide proveerse de los alimentos, ya estamos hablando de hijos mayores de 21 años, que sí, es cuando cesa la obligación de los padres. En esos casos, ese hijo demostrando que le ocupa mucho tiempo el estudio, la capacitación, la facultad, si es que está en la facultad, o cualquier profesión en realidad, le demanda a los padres, hasta los 25 años tienen la obligación los padres de colaborar con ese hijo que no puede sostenerse solo y además solventar el gasto de facultad y capacitación. Y con respecto al monto de la cuota alimentaria, ¿cómo se determina ese monto, ese valor? Depende de varios... Depende de muchos factores en realidad, la cuota de alimentos. Generalmente, dependiendo de si el progenitor demandado tiene un trabajo fijo, se va a fijar un porcentaje en base a su salario, sus haberes. Si es una persona que no tiene empleo registrado, se va a fijar
en base a la canasta de crianza, o puede ser también en base al salario mínimo vital y móvil, pero eso depende de muchos factores. Hay que analizar cada caso en cuestión porque son todos muy particulares. Claro, en particular. ¿Y quiénes están legitimados a solicitar la cuota alimentaria? Generalmente se presentan los casos de cuota alimentaria cuando hay separación de los padres, ¿sí? Porque cuando conviven se cumple con esa obligación estando todos bajo el mismo techo, si querés llamarlo así. Uh-huh. En los casos que hay separación o que hubo un hijo extramatrimonial, está legitimado siempre que sea menor de 18 años el progenitor que convive con el menor. Puede ser la madre o puede ser el padre, indistinto. Una vez que cumple 18 años, ese, al ser mayor de edad ante la ley, el alimentado sería, puede reclamarlo por sí mismo por derecho propio. Y acá puntualmente hablando de cuota alimento o cuota alimentaria, por ahí direccionado a los hijos, puede suceder viceversa, o sea, los padres pueden solicitar también a los hijos o algún familiar en particular. En realidad, ahora estamos hablando de lo que tenga que ver con la cuota de alimentos referente a los hijos menores, ¿sí? Uh-huh. Pero sí se contempla los alimentos del reclamo de los padres hacia hijos y también de algún familiar que esté en una situación muy vulnerable, pasando por alguna necesidad, puede llegar. Pero eso hay que analizar cada caso muy puntual, particular, porque son excepciones, digamos. Por lo general siempre se habla de cuota de alimentos referente a los niños menores, ¿sí? Y lo otro sería muy particular, dependiendo del caso, sí se puede llegar a contemplar alimentos de los padres que no tienen recursos y tienen un hijo que sí puede solventar algún gasto o ayudarlos con los alimentos. Sí, también se dan los casos de divorcio, uh-huh, cuando hay un desequilibrio económico y uno de los cónyuges queda en una situación desfavorable, puede solicitar alimentos al otro cónyuge. También está contemplado, pero como te dije, son casos muy excepcionales y hay que analizarlos uno por uno para ver cuándo corresponde y cuándo no. Pero en lo que tenga que ver con los menores, siempre los padres están obligados a pasarle la cuota de alimento al hijo cuando no conviven con ellos. Y algo también que le consultaba, también es muy particular obviamente, lo mismo pasa con el monto del valor, ¿sí? Dependiendo el caso puntual, el trabajo, el salario, y de ahí ustedes van estableciendo, pautando también cómo se debe abonar la cuota alimentaria a cada uno de los hijos. Claro, porque corresponde, se fija en realidad, depende de la condición y fortuna, uh-huh, del alimentante, ¿sí? Entonces, cada caso es muy particular. Se tiene que analizar a fondo el poder adquisitivo, los bienes que tiene, de dónde saca el dinero, todo. No es algo que podés decir, no, va a ser 1.000 pesos, 2.000 pesos, 100.000 pesos. No, depende, cada caso es un caso muy particular. Y eso lo fija en realidad la jueza o el juez, respecto al análisis de todo el proceso y las pruebas que se van generando en el proceso en sí. Fabiana, por último, cuando esto no sucede, digamos, cuando no realizan, digamos, la cuota alimentaria, no hacen el pago, eso ya pasa a otro sector, digamos. En realidad, si la persona hace lo que tenga que ver con cuotas de alimentos, si vos no presentás la demanda de alimentos, se presume que no la necesitas, ¿sí? Uh-huh. Si quiero que se cumpla la cuota de alimento y obligar al progenitor o al alimentante que cumpla con la cuota de alimento, lo tengo que judicializar, sí o sí, porque si no lo hago, se presume que no lo necesito. Entonces siempre hay que iniciar la demanda de cuota de alimentos. O en todo caso, un acuerdo se hace entre las partes y se homologa el acuerdo. Pero si vos no reclamás, es porque no lo necesitas. Eso se presume.
Perfecto. Fabiana, muchísimas gracias por el contacto, por toda la información pertinente a este tema puntual de cuota de alimentos que tuvimos en la jornada de hoy. Anticipábamos también que nos van a estar acompañando durante la semana, una vez a la semana, con diversos temas. Así que también si el oyente que está escuchando en este momento tiene alguna duda, algún requerimiento, nos puede hacer llegar y nosotros la remitimos también a ustedes para otra oportunidad y otra salida, ¿no?, en vivo, y poder quitar toda duda que tengan. Así que te agradecemos mucho el contacto telefónico. Gracias a vos, Sol, y cualquier cosa que los oyentes pasen las preguntas y nosotros vamos analizando y vemos qué tema tocamos en cada semana. Perfecto. Hasta luego, que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Ahí teníamos el contacto telefónico.